Más allá del COVID-19, además de otras noticias, hay más enfermedades que han cobrado y siguen cobrando miles de vidas por todo el mundo. Y me refiero a las enfermedades incurables, entre ellas el cáncer, diabetes, Alzheimer, el VIH, entre otros. Este es el reporte de Karina Méndez. Un solitario ladrón puso de cabeza a las autoridades potosinas debido a que robó una laptop del Laboratorio Estatal de Salud y se temía lo peor, que hubiese cargado con las pruebas del coronavirus COVID-19 que aplican desde que inició la pandemia. A raíz de este acto delictivo y por voz de testigos y vecinos del lugar, se supo que el laboratorio era vigilado por una sola persona, a pesar de la importancia de las pruebas, y apenas ayer, un par de patrullas de la Policía Estatal reforzaron la seguridad. El fiscal general del estado, Federico Garza Herrera, afirmó que una sola persona participó en el robo, sin evidencia de que se llevara dinero ni muestras de COVID-19. Por la tarde, se vio que un grupo de empleados del lugar sacaron hieleras con las muestras ya analizadas, a un paradero desconocido, pero seguían al interior las que están en análisis. Garza Herrera afirmó que la laptop no contenía información sensible sobre la pandemia e indicó que la Policía de Investigación continuará las indagatorias para dar con el responsable del hecho, que alertó a la ciudadanía y a las autoridades. La versión del fiscal coincidió con la ofrecida por el gobernador Juan Manuel Carreras López, quien adelantó que solo había sido un robo común, que no incluyó ninguna prueba de coronavirus como se había especulado desde temprana hora. Elementos de la Policía de Investigación se hicieron presentes una vez que se notificó el delito y empezaron a recabar indicios de lo ocurrido, toda vez que algunas oficinas del laboratorio estaban en completo desorden. Cuadratín San Luis visitó las instalaciones del laboratorio para un ejercicio de observación y pasado el mediodía custodiaban el lugar patrullas de la Policía Estatal. Según señalaron los primeros reportes, el acceso ilegal del ladrón se dio por la parte trasera del inmueble, ubicado en la calle Begonias del fraccionamiento Dalias, en la capital del estado. Se pudo constatar que por la parte trasera es difícil el ingreso, ya que la barda es bastante alta y tiene una cerca electrificada. Por otra parte, uno de los costados no tiene vigilancia y, a decir de los vecinos, hay poca iluminación y únicamente estaba un vigilante. Juan Hernández para Cuadratín Noticias. La población de la zona huasteca vive momentos de tensión derivados del fallecimiento de una persona la semana pasada en Coxcatlán a causa del virus COVID-19, debido a que la persona que la trasladó a Axtla de Terrazas, así como trabajadores de la funeraria, no fueron separados bajo resguardo de salubridad y han mantenido labores teniendo contacto con muchas más personas. Al respecto, la secretaria de Salud en el estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, comentó que la mujer fallecida llegó infectada de la Ciudad de México y en su traslado para recibir atención fue que se dio el contacto con el transportista. Dado este reporte, se intensificarán las acciones de revisión en el transporte público, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mónica Rangel explicó que después del llamado que hizo el gobierno federal el pasado domingo y el aumento de casos confirmados que se están presentando en el estado, el Comité Asesor de Seguridad en Salud determinó reforzar las medidas de protección en el transporte público. Por último, la secretaria de Salud dijo que se verificará de manera inmediata al transportista que tuvo contacto con la mujer que perdió la vida a causa de COVID-19 en la Huasteca Potosina, y de inmediato se aplicarán los mecanismos de control y, si así lo determina la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, imponer las medidas correspondientes. Juan Hernández para Cuadratín Noticias. Queda descartado que se lleve a cabo el desfile en celebración por el Día del Trabajo el próximo 1 de mayo debido a la contingencia por COVID-19. El titular de Protección Civil Municipal, Adrián Álvarez Botello, indicó que la contingencia es pareja a nivel nacional, por lo que quedan cancelados todo tipo de eventos públicos y privados, lo que también abarca los desfiles, entre ellos el organizado por Gobierno del Estado para conmemorar el Día del Trabajo. Y aunque no se descarta que los sindicatos se organicen para hacer manifestaciones, Álvarez Botello indicó que es parte de la conciencia de cada persona tomar la decisión, además de que de llevarse a cabo se pone en riesgo la salud de los agremiados. Asimismo, explicó que hasta el momento no tienen conocimiento de que se vaya a realizar algún evento para conmemorar el 1 de mayo. Para Agencia Cuadratín San Luis Potosí, Karina Méndez. El director de Comercio Municipal, Gabriel Andrade Córdoba, indicó que sigue sin existir la determinación para aplicar la ley seca en la capital, como otros municipios del estado ya lo han hecho. Comentó que a pesar de que ninguna acción debe descartarse para atender la contingencia por COVID-19, una decisión como esta debe determinarse a partir del criterio de las autoridades de salud.
Y en caso de que el Comité para el Asesoramiento y Seguimiento de la Contingencia, presidido por la titular del DIF municipal, Adriana Urbina Aguilar, tome la determinación de aplicar la ley seca, así se hará. Añadió que tampoco se puede dar una fecha de cuándo se aplique esta ley debido a que se desconoce si la capital llegará a una circunstancia en donde sea necesaria su aplicación, por lo que hasta el momento no se considera como una medida necesaria que ayude a combatir el virus, aunque uno de los factores para su determinación sería el crecimiento en la curva de contagios. Para Agencia Cuadratín San Luis Potosí, Karina Méndez. Ante la negativa de algunos locatarios sobre las instrucciones que ordenó el gobierno federal para evitar la propagación del virus COVID-19, los servicios de salud de la jurisdicción sanitaria sexta, a cargo del doctor Oscar Jiménez Villalobos y la titular de la Coordinación Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Lluvia Aurora Vázquez Navarro, acudieron al cierre de los mismos, respaldados con la Guardia Nacional y de Seguridad Pública Municipal. Después de recibir la notificación entregada personalmente por funcionarios de la Presidencia Municipal, los propietarios de algunos establecimientos que se negaron al cierre se dedicaron a realizar marchas y manifestaciones para expresar su inconformidad por el cierre. Sin embargo, como la población también se niega a tomar las medidas de sanidad necesarias y acude con los niños y adultos mayores a realizar sus compras, se realizó el cierre obligatorio de los establecimientos. En las últimas semanas y debido principalmente a la contingencia, la recaudación en pagos por el servicio del agua ha descendido hasta un 40%. Así lo comentó el titular de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Marco Antonio Guillén Rivera, quien agregó que se están tomando las previsiones necesarias para el funcionamiento normal. A la fecha, tanto el estiaje como la captación de recursos han sido dos factores con los que ha tenido que lidiar la dependencia. Pese a ello, el abastecimiento se encuentra garantizado. La DAPAS ha sido recurrente en el anuncio de que no habrá cortes de agua por falta de pago durante la contingencia, pero eso no significa que no deberá de pagarse la distribución del agua llegado el momento. La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados estimó, con base en la experiencia internacional, que en México podría llegar a 37,000 médicos contagiados del nuevo coronavirus en el ejercicio de su labor. Según el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la tasa promedio de personal médico contagiado por COVID-19 es del 10%, aunque en países como España llegó al 17%, en Argentina y Uruguay al 14%. Por eso, en reconocimiento a la labor de los médicos y del personal del sector salud durante la pandemia, que trabajan con riesgo de contagio por COVID-19, el legislador presentó una propuesta para que inscriba con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados la leyenda al sector salud ante la pandemia de 2020. Más allá del COVID-19, además de otras noticias, hay más enfermedades que han cobrado y siguen cobrando miles de vidas por todo el mundo. Y me refiero a las enfermedades incurables, entre ellas el cáncer, diabetes, Alzheimer, el VIH, entre otros. Este es el reporte de Karina Méndez. A pesar del avance de la ciencia y tecnología, existen enfermedades que aún no tienen cura desde que se supo del primer caso y afectan a millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, en algunos casos existen tratamientos médicos que logran mitigar los síntomas y el daño que causan en el cuerpo humano. Estas son algunas de ellas. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Cada año, el número de defunciones aumenta. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2015 se le atribuyeron 8.8 millones de muertes y estima que el número global aumente cerca de un 80% para 2030. El Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo e irreversible. Es el tipo más común de demencia, al representar entre 60 y 70% de los casos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. De forma lenta destruye la memoria y con el tiempo la capacidad de llevar a cabo las tareas más sencillas, como vestirse, bañarse o alimentarse.
La Organización Mundial de la Salud explica que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Existen 3 tipos de esta enfermedad: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. El SIDA, esta enfermedad continúa como uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud calculan que se ha cobrado ya más de 32 millones de vidas y para finales de 2018 había aproximadamente 37.9 millones de personas con el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Y el ébola es una enfermedad infecciosa hemorrágica grave y a menudo mortal que se propaga de persona a persona. Su infección se produce por contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales de personas infectadas, solo cuando éstas presentan síntomas. El colectivo Voz y Dignidad acusó a peritos de la Delegación 4 de la Fiscalía General del Estado con sede en Río Verde de ser poco profesionales e insensibles al realizar su trabajo y denunció que en el reciente hallazgo de una osamenta en los límites con el refugio Ciudad Fernández no buscaron bien y dejaron olvidados varios huesos, entre ellos la dentadura, pieza clave para poder identificar los cuerpos. Edith Pérez Rodríguez, portavoz de la organización ganadora del Premio Estatal de Derechos Humanos, dijo que los peritos siguen sin entender que deben hacer su trabajo minuciosamente porque son personas las que están levantando. Así sean huesos, pues estos restos representan toda una esperanza para las familias de encontrar a un hijo, un padre o un esposo. El viernes 24 de abril pasado, en un predio ubicado en el callejón del Zancudo en los límites de Río Verde y Ciudad Fernández, un campesino localizó restos humanos y dio aviso a las autoridades. De esta manera arribaron peritos en criminalística para examinar el sitio y levantar varios huesos, entre ellos un fémur, un cráneo y una cadera. La diligencia concluyó en menos de 2 horas y los restos se trasladaron a la sede de la Fiscalía en Río Verde. Sin embargo, al conocerse el hallazgo, el colectivo y las más de 10 familias que lo conforman en Río Verde, donde buscan a sus seres queridos desde hace muchos años, se abocaron a revisar el sitio y localizaron de una manera muy fácil, sin buscar tanto, varias piezas más, entre ellas una parte de la mandíbula con piezas dentales. El colectivo cuestiona el profesionalismo de los peritos y su integridad para realizar el trabajo, pues se trata de personas, así estén muertos, que tienen derecho a ser identificados con un trabajo serio, responsable y apegados a protocolos. Las piezas localizadas por el colectivo no fueron movidas porque entienden que se trata de un delito y esperarán indicaciones del fiscal especializado en la materia. Bloqueos y tomas clandestinas son algunos de los problemas que derivan para que los habitantes de las comunidades de Palmas, Viborillas y Tanque Colorado, pertenecientes a Matehuala, y de Chilares, La Presa y La Presita, a Villa de Guadalupe, carezcan del vital líquido. La mañana de este martes 28 de abril, autoridades ejidales y habitantes de dichas comunidades sostuvieron una reunión con el director de los servicios de agua potable y saneamiento, a quien le expusieron una serie de anomalías que existen en esa zona, lo cual ha derivado fuertes conflictos entre las comunidades. Durante el encuentro se hizo mención sobre el bloqueo constante del flujo del agua, el cual es efectuado por habitantes de la comunidad de La Maroma, quienes se apoderan del vital líquido sin que alguien ponga solución al problema. En el diálogo, las autoridades de los servicios de agua en Matehuala, encabezadas por Juan Carlos Pérez Mendoza, titular del organismo, mencionaron que ya han llevado a cabo una serie de recorridos por la zona, donde pasa el ducto que proviene de La Maroma, donde además han detectado tomas clandestinas e inclusive algunos ejidatarios no han cedido al llamado de la autoridad para regularizar el libre paso del ducto del agua. También se señaló que de ser necesario se solicitará el apoyo de elementos de la Guardia Nacional para que se respete el libre paso de agua, ya que en algunas parcelas no permiten que la autoridad entre a trabajar en el ducto. Al concluir la reunión se llegó a un acuerdo que será el próximo martes 5 de mayo de 2020 en la comunidad de Tanque Colorado, donde asistirán los jueces ejidales de las comunidades afectadas para dar una solución.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a limpiar las aduanas de corruptelas, por lo que dejó la encomienda a Horacio Duarte para que las administre tras la renuncia de Ricardo Agüed Bardawil. Durante la conferencia matutina de este martes en el Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo comentó que presentará al Senado de la República a quien fuera su representante ante el Instituto Nacional Electoral como sustituto para la Administración General de Aduanas. Desde el miércoles 22 de abril, el senador con licencia por tiempo indefinido Ricardo Agüed renunció a ese cargo del Servicio de Administración Tributaria. En periodo vacacional, la Secretaría de Educación de Quintana Roo lanzó su convocatoria para el proceso de cambios de adscripción del personal docente, lo que ocasionó el rechazo de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por considerar los requisitos y violatorios a los derechos laborales, pero sobre todo porque no fueron tomados en cuenta. El secretario general del CENTE, Fermín Pérez, pidió la integración de una mesa de trabajo en donde esté incluido el organismo a su cargo y de legalidad y certeza laboral a los trabajadores de la educación. De acuerdo con la organización magisterial, la convocatoria, que está dirigida al personal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y supervisión en la educación básica, daña y transgrede el derecho de movilidad de los trabajadores de la educación y es ilegal ya que no contempla los términos de participación del CENTE para garantizar los derechos y las prestaciones laborales en términos de la Constitución. Vamos a conocer ahora la historia de la tauromaquia en San Luis Potosí, de manera particular de la Plaza de Toros que tenemos aquí en la capital de nuestro estado, esto en Remembranzas Potosinas. Como consecuencia de la conquista de México, la mezcla de culturas entre España y el país fue inevitable, por lo que al traer consigo religión, artes, alimentos, animales, tradiciones, entre muchos otros elementos se buscaba la dominación y civilización de las culturas precolombinas que habitaban en América. Una de las costumbres españolas más reconocidas del mundo y que data de la Edad Media, pronto se arraigó en el Nuevo Mundo y se mantiene hasta nuestros días. Se trata de las corridas de toros, las cuales se pueden presenciar en casi toda la República Mexicana, incluido San Luis Potosí, especialmente en agosto, con los conocidos Viernes de Toros. Hasta el momento, con motivo del coronavirus COVID-19, no se ha informado si quedarán canceladas y tampoco ha prosperado una iniciativa en el Congreso del Estado para prohibirlas. Así como en España, en un inicio se utilizaban las plazas mayores para la celebración de los juegos de equitación y de toros, inmediatamente después de la llegada de los españoles a Tenochtitlán, pues se tiene el registro de que la primera corrida se celebró en 1529 en la Plaza Mayor, de acuerdo con Fátima Halcón Álvarez Osorio, en plazas de toros de Nueva España, Ciudad de México y Real de 14. A partir de entonces, se utilizaron de manera provisional circos de carpintería en distintos lugares, para después desmantelarlos una vez que se terminara la función. Sería años después cuando se edificarían plazas de cantería utilizadas para tales festejos. Aunque éstas tuvieron una estructura cuadrangular en un principio, la cual pasó a ser ochavada, perduró en México hasta los últimos años del 700 y finalmente circular. En el caso de San Luis Potosí, la tradición de la fiesta taurina comenzó a mediados del siglo XVIII, cuando las corridas de toros se realizaban en la Plaza de Armas, así como en las plazuelas de los barrios durante las fiestas titulares de cada una, aunque su primera plaza formal no fue construida hasta 1815, la cual estaba hecha de madera y se encontraba ubicada detrás de la iglesia del Montecillo. Fue durante el siglo XIX cuando se impulsó la instalación de nuevas plazas, también conocidos cosos taurinos en San Luis Potosí. En esos años se podrían encontrar cosos hechos a partir de madera, adobe, cal y canto, las cuales estaban instaladas en la calzada de Guadalupe, en la plazuela de San Juan de Dios, otra más en el Montecillo, así como en el suroeste del Jardín de Santiago, conocida como la Independencia. Asimismo, para finales de este siglo es cuando se edifica la Plaza de la Constancia, ubicada al norte del Jardín de Santiago. Este lugar funcionó por casi 100 años
hasta que en 1933 ocurrió una inundación que provocó la destrucción de la plaza. En la última década de los 800, se tuvo el registro de una plaza ubicada en la Alameda Juan Saravia, junto al Templo de San José. La plaza, con una capacidad para albergar a 7.500 personas, ha tenido varias remodelaciones a lo largo de su historia. Una de las más importantes realizadas en los años 60, que llevó a su reinauguración oficial, y una más reciente hecha en 2008, cuando fue levantada una estructura de acero para hacer las funciones de cubierta y la incorporación de una membrana que forma la velaria para cubrir el recinto de las inclemencias del tiempo. Con información de Karina Méndez, Agencia Cuadratín. Ahora vámonos con el resumen deportivo de Javier Cervantes. La comunidad del fútbol americano en México, entre las que se incluye la de San Luis Potosí, está de plácemes por la contratación del liniero ofensivo Isaac Alarcón de los Borregos del TEC de Monterrey por parte de los Vaqueros de Dallas, uno de los equipos de la NFL que son consentidos de la afición mexicana. Alarcón García tiene 22 años, mide 1,97 m y pesa 117 kilos y llega a la NFL gracias al programa internacional Pathway, que recluta jugadores fuera de Estados Unidos con las condiciones sobresalientes para llegar a la mejor liga de fútbol americano del mundo. Actualmente estudia ingeniería en diseño automotriz en el TEC de Monterrey y se une a una serie de mexicanos que han jugado en la NFL, como Raúl Alegre, Alex Esquivel, José Portilla y Rolando Cantú, entre otros. El piloto potosino Alex de Alba Jr. retomó su dominio en el serial virtual Trucks México al ganar la competencia denominada Reto Bone sobre la pista de Iowa, con un marcado dominio conduciendo su camioneta número 14 de la escudería Canels. Alex de Alba mostró su habilidad en los simuladores desde la clasificación, en donde consiguió la pole position en una parrilla de 35 pilotos que se conectaron en la cita para la competencia pactada a 50 minutos. Tras recibir la bandera a cuadros, el potosino fue seguido en el top 10 por otro sanluisino, Víctor Barrales Jr., Diego Ortiz, Rubén Robelo, Oscar Torres, Noé León, Gerardo Rodríguez, Roberto Espinosa, Nico Rivas y Paulo González en ese orden. Cuadratín Deportes. Y antes de irnos, no puede faltar la columna más picante del medio. Aquí está la pica para todos ustedes. Las poderosas empresas AES y Cemex quieren lavar algo de sus presuntas culpas en San Luis Potosí debido al SARS-CoV-2. Cada una por su lado informó que dotará grandes cantidades de material médico a la Secretaría de Salud Potosina para ser repartido como convenga, principalmente en la zona huasteca donde sentaron sus reales. El problema es que ambas firmas han sido acusadas de manera constante de contaminar el medio ambiente de aquella región y causar una gran cantidad de casos de cáncer entre la población, sin que se hayan tocado el corazón como intentan hacer ahora. Hasta el momento hay varias denuncias penales en su contra, no solo por la incidencia negativa de sus actividades cementeras y eléctricas en la salud de las personas, sino por presuntos despojos de terrenos a los ejidatarios y otras lindezas. Eso sí, las autoridades recibirán con los brazos abiertos la ayuda, en tanto las investigaciones siguen en cuarentena. Dicen que en San Luis Potosí los habitantes están como en la fábula de Pedro y el Lobo, donde Pedro siempre anunciaba que venía el feroz animal y todo el mundo entraba en pánico, pero de tanto decirlo y mentir, que cuando sucedió nadie le creyó. Y es que la entidad vive dos momentos contrastantes. Por un lado, con una de las más bajas tasas de contagios por cada 100,000 habitantes en el país y por otro, uno de los más elevados porcentajes de movilidad urbana. Al parecer los potosinos creen que el lobo, en este caso el coronavirus, no existe, pero sí le dan crédito al chupacabras, la llorona y los ovnis. El problema es que no son pocas las personas hospitalizadas de graves a muy graves, de acuerdo con el propio sector salud. El domingo eran 39, ayer 31 y hoy se verá la nueva cifra. Si el domingo no iniciamos la semana con el pie derecho por la exhibida a nivel nacional en materia de movilidad durante la cuarentena, el lunes tampoco, porque ahora el turno fue de las gasolineras. De acuerdo con el director de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, y ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada su equipo tuvo que llegar con todo y Guardia Nacional a inmovilizar despachadores de combustible por tranzas. Sin embargo, no todas son malas noticias porque aparecieron 2 estaciones de servicio entre las más baratas del país. El pequeño inconveniente es que se localizan en Soledad Graciano Sánchez y si usted vive en la capital, a lo mejor no le resulta el gasto.
Por hoy ha sido toda la información en este noticiero. Este es su noticiero en línea de Cuadratín San Luis Potosí. Yo lo espero mañana a partir de las 9 horas aquí a través de su red social. Mientras, síganos en la plataforma digital de sanluispotosí.cuadratin.com.mx.